Ahora Mateo nos introduce a este relato que presenta una conexión cronológica con los eventos que están ocurriendo. Definitivamente debe tratarse del siguiente día. Acababa de pasar la noche en la casa de Pedro y al verse rodeado por una gran multitud, decidió atravesar en un bote al otro lado del mar. A lo mejor él sabía que su popularidad estaba creciendo y que los ánimos de la gente estaban muy elevados y no quería llamar mucho la atención de las autoridades romanas ni de los líderes religiosos en esa región. Sabía que tenía mucho trabajo que hacer y aún había llegado su tiempo, por lo que decide continuar su trabajo al otro lado del mar de Galilea. Se puede definir discípulo de la siguiente manera. Es un aprendiz, uno que sigue e imita a Jesucristo, uno que se une en su destino a su Maestro, uno que se compromete, se casa con Él, se niega a sí mismo para seguirle. Un discípulo de Jesús se embarca en el proceso de llegar a ser como Él y hace de los intereses de su Señor los suyos propios. Si pensamos en Jesús solamente como uno que nos hace el favor de llevarnos al cielo al morir, tendremos un cristianismo flojo y débil. Llamarnos cristianos y asistir a una iglesia no significa que somos discípulos de Jesús. Definitivamente ser discípulo de Cristo no es algo fácil. Para este momento los ánimos y emociones de las multitudes que lo seguían estaban encendidos. Habían visto su gran poder, pero Jesús sabía que muchos lo seguían por lo que él había hecho y por lo que les podía seguir dando. Nuestro Señor quería ser sincero en cuanto al precio que debía pagar a alguien que le seguía. No debía ser solo por el momento de la emoción. En primer lugar se le presenta un escriba, a decirle que lo seguiría a donde quiera que él fuera. Posiblemente este escriba había estado presente en el discurso de Jesús en el Sermón del Monte, y a lo mejor había tenido la oportunidad de ver los milagros. Por ser escriba era un maestro de la ley y ahora estaba emocionado por todo lo que había oído y visto a tal punto que estaba dispuesto a convertirse en un discípulo de Jesús. Sin embargo, el Señor le da una respuesta que a lo mejor no esperaba. Con estas palabras que dio Jesús, estaba dando a entender que el Evangelio no es un camino de rosas, sino está acompañado de pruebas, enfermedades, dificultades, negaciones y en general de sufrimiento. Nuestro Señor no vino a este mundo en una cuna de oro, vivió siempre dependiendo de la providencia de Dios, sin bienes materiales, murió sin tener nada. Hasta la tumba donde colocaron su cuerpo no le pertenecía. El ser discípulo de Cristo no es una plataforma para hacerse famoso y rico, es un camino acompañado por el servicio a los demás. A medida que pasaba el tiempo en el ministerio de Cristo, Judea lo rechazó, Galilea lo expulsó, Gadara le ruega que deje su distrito, Samaria le niega el hospedaje, Judas lo traiciona por 30 piezas de plata. Sus discípulos lo abandonan cuando es arrestado por las autoridades judías. Pedro lo negó 3 veces. Jerusalén escoge a Barrabás antes que él. Y finalmente siente el abandono del Padre a causa de la imputación de pecados. Así que el escriba o cualquiera que desee convertirse en un discípulo de Jesús debe considerar el precio de hacerlo. A continuación el texto sagrado nos presenta a otro de sus discípulos, que le pide al Señor que le permita primero enterrar a su padre. Sin embargo, Jesús le da una respuesta que parecía a simple vista bastante fuerte. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué se refería exactamente? ¿Significa esto que debió olvidarse de los funerales de su padre y dejarlo en manos de otras personas? Veamos lo que algunos opinan referente a este pasaje, un tanto difícil de interpretar, pero antes comprendamos la tradición judía en cuanto al entierro de sus familiares. Según su tradición, la sepultura se realizaba casi de inmediato y los hijos eran los responsables de realizar todos los preparativos. Esto lo podemos ver desde el mismo libro de Génesis, donde Jacob le encomendó a su hijo José donde quería recibir su sepultura. Por tanto, era el deber sagrado de un hijo darle la sepultura a su padre. Sin embargo, ahora viene Jesús y le da esas palabras. Podemos presentar las diferentes opiniones que tratan de dar una explicación a las palabras de Jesús.
Hay algunos que sugieren que cuando Jesús le dice que deje que los muertos entierren a sus muertos, se está refiriendo a que deje el cuerpo de su padre en manos de sepultureros, para que él lo pueda seguir. Los que se apoyan en esta premisa creen en el supuesto de una profesión de sepultureros en Israel que tiene su base en el libro de Ezequiel. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón Gog. Ezequiel 39:15. En segundo lugar está la que dice que Jesús se refería a los muertos espiritualmente y no muertos físicamente. Este grupo afirma que Jesús le decía que dejara que los incrédulos se encargaran de esas cosas y que él buscara el servicio y todo lo que contribuye con la vida eterna. Y la otra se basa en la existencia de un refrán que hasta la fecha aún sobrevive, donde la palabra "debo enterrar a mi padre" cobra un significado peculiar, que quería decir que tenía que cumplir sus obligaciones con sus padres y familiares antes de poder marcharse en algún viaje, que de hecho no podía marcharse de casa hasta después que muriera su padre, que podía ser después de muchos años. Si esto fuera así, lo que el discípulo le estaba realmente diciendo a Jesús es que cuando cumpliera con todas sus obligaciones con su padre, entonces lo buscaría para unirse a él. Aun cualquiera fuera el caso de esto, lo que el discípulo estaba haciendo era posponer la decisión de servirle inmediatamente a Jesús. Muchos consideran que aún no ha llegado el tiempo de seguir a Cristo o de servirle. Piensan que primero tienen que arreglar algunas cosas o esperar que se cumplan un par de años antes de eso. Pero Jesús es tajante en esto. El tiempo es ahora. No se trata de una decisión que tenemos que estar posponiendo. El discipulado necesita determinación y gran compromiso, por encima de cualquier compromiso terrenal que podamos tener en esta tierra. Está por arriba de cualquier lazo familiar de esta tierra. Implica completa sujeción a la soberanía de Dios y finalmente considera el hecho que todas nuestras decisiones o planes girarán alrededor del discipulado de Cristo.